Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo número 1 de la carrera de Nutrición y Dietética y abarcaremos el capítulo 1, Ideología Política, Poder y Dominación. Daremos inicio con el primer subtema, Estado según su sistema político territorial. Bien, entonces, la forma en la que un Estado organiza su territorio tiene implicaciones directas en la distribución del poder político, la administración pública y la participación ciudadana y en la toma de decisiones. Esta organización no es solo geográfica, sino que refleja el grado de centralización o descentralización del poder dentro del país. En este caso hablaremos de tres estados, el estado unitario, el estado federal y del estado confederado. Vamos a dar inicio. El estado unitario. Bueno, este es un modelo, el modelo más común en el mundo, donde existe un solo centro de poder político que toma decisiones para todo el territorio nacional. Esto no significa que no haya gobiernos locales, pero esos dependen política y legalmente del gobierno central. El Estado tiene una única constitución, un solo Parlamento Nacional y un sistema judicial centralizado. Los gobiernos locales no tienen soberanía, actúan delegadamente y dentro de los límites que les otorga la ley. Este Estado también tiene ventajas y desventajas. Entonces, ¿cuáles son esas ventajas? Estas son la unidad política, la coherencia legal y la eficiencia en la toma de decisiones, mientras que sus desventajas, pues, puede haber poca atención a realidades locales y un centralismo excesivo. Como ejemplos de este estado tenemos a Ecuador, que según su constitución es un estado unitario con descentralización administrativa. Es decir, aunque tiene GATS, que es los gobiernos autónomos descentralizados, el poder soberano reside en el estado central. El estado federal. En este modelo, el poder está dividido entre el gobierno nacional y las entidades federadas, como estados, provincias o regiones, que gozan de autonomía política, legislativa y judicial. Cada entidad puede tener su propia constitución, parlamentos y tribunales. Existen dos niveles de soberanía, es el nacional y el subnacional. Esta se rige por una constitución federal que distribuye competencias, promueve mayor autonomía local y respeto a las diversidades regionales. Un ejemplo, o los ejemplos que tenemos de este estado, pues tenemos Estados Unidos, Brasil, México y Alemania. Por último, vamos a hablar acerca del Estado Confederado. Esta es una unión de estados soberanos e independientes que deciden colaborar entre sí mediante un pacto o tratado. No forman un Estado nacional como tal, sino más bien es como una alianza flexible. Y las decisiones importantes requieren el consenso de todos los miembros. Aquí no existe una autoridad central, fuerte ni permanente, y es una forma transicionaria o inestable, muy rara, la verdad, hoy en día. Como ejemplo histórico de este estado tenemos la Confederación Helvética, que era Suiza antes del siglo XIX. Y como aplicación al caso ecuatoriano, pues, Ecuador es constitucionalmente un estado unitario, pero con un modelo de descentralización política, administrativa y financiera a través de los GATS, los gobiernos provinciales, municipales, parroquiales y distritos metropolitanos. Esto implica que las decisiones estratégicas y soberanas se toman a nivel nacional, es decir, en la presidencia, asamblea y la Corte Constitucional. Las autoridades locales tienen autonomía para gestionar los recursos, planificar desarrollos y ejecutar políticas públicas, pero dentro del marco constitucional y legal. Y bueno, como conclusión, la organización territorial de un Estado no es solo una cuestión estructural, sino también política. Esta define cómo se ejerce el poder, quiénes toman decisiones, cómo se reparten los recursos y qué tan cerca está el gobierno de sus ciudadanos. Comprender esos modelos permite valorar por qué en países como Ecuador es importante fortalecer la descentralización sin perder la unidad nacional. Y bueno, como criterio personal para finalizar, considero que entender los tipos de organización política territorial es fundamental para valorar cómo se estructura el poder en un país y cómo se organiza o limita la participación ciudadana. En el caso de Ecuador, aunque se define como un Estado unitario, la descentralización que establece la Constitución permite a los gobiernos locales atender las necesidades específicas de sus territorios, lo cual es muy positivo. Sin embargo, en la práctica, muchas veces esta descentralización es limitada por falta de recursos, la centralización del presupuesto nacional o la poca autonomía política de los gobiernos excepcionales. Por esto creo que como ciudadanos debemos exigir que la descentralización sea real y efectiva, es decir, no solo en lo administrativo, sino también en lo político y lo económico, para que todas las regiones tengan oportunidades equitativas de desarrollo y toma de decisiones. Además, este tema me ayudó a reflexionar sobre la importancia de recordar las diversidades territoriales del país, especialmente en un estado plurinacional como es el nuestro, donde cada provincia, cantón y comunidades tienen su propia identidad y necesidades. Un modelo más equitativo
debe considerar esas diferencias sin perder la cohesión nacional. Hola a todos. En esta ocasión quiero hablarles de un concepto fundamental en cualquier sociedad democrática, el Estado de Derecho. Este término no solo se refiere a la existencia de leyes, sino a un régimen en el que el poder del Estado está limitado y regulado por el derecho, con el fin de proteger los derechos de los ciudadanos. El Estado de Derecho es un concepto moderno que surge con fuerza a partir del siglo XIX, cuando se abandona la idea de que el poder proviene de una autoridad divina y se reemplaza por la autoridad de la ley, es decir, por un conjunto de normas creadas conforme al desarrollo de la sociedad. En este tipo de Estado, los gobiernos deben respetar y garantizar los derechos fundamentales de las personas. Además, ningún derecho puede estar por encima del otro, ni servir como excusa para que el Estado abuse de su poder. El jurista Sergio Márquez, citado por López 2018, establece que un verdadero Estado de Derecho debe contar con al menos 6 elementos clave: primacía de la ley, todos deben obedecer la ley incluyendo las autoridades; sistema jurídico organizado, basado en normas claras y coherentes; legalidad de los actos públicos, toda acción del Estado debe estar respaldada legalmente; separación de poderes, el poder se divide en ejecutivo, legislativo y judicial; protección de los derechos humanos, garantizando su respeto y cumplimiento; control constitucional, que las leyes respeten la Constitución. En resumen, un Estado de Derecho es aquel donde nadie está por encima de la ley y donde el poder no se ejerce de forma arbitraria, sino conforme a principios legales y democráticos. Con esto podemos entender que el Estado de Derecho es esencial para mantener el equilibrio entre el poder y la libertad. Nos garantiza vivir en un país donde se respeten nuestras libertades, donde exista justicia y donde los gobernantes también estén sometidos a la ley. En definitiva, sin Estado de Derecho no hay verdadera democracia. Buenas tardes con todos, mi nombre es Sheila Vergara y les voy a hablar sobre el Ecuador, Estado de Derechos. Bueno, según el artículo 1 de la Constitución del Ecuador en el 2008, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, también de justicia, es democrático, soberano y laico, que se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el repartimiento del poder y la soberanía se da al pueblo, cuya voluntad es representada a través de órganos de poder público que están presentes en las asambleas. Esto tiene elementos clave del Estado de Derecho en Ecuador. Estos son la sujeción a la ley, que tenemos como primer punto, en donde todas las personas y entidades, incluyendo el Estado, deben cumplir las leyes que están vigentes. Como segundo punto, tenemos la promulgación pública de leyes, en donde las leyes deben ser públicas y accesibles para todos. Como tercer punto, tenemos la aplicación imparcial de la ley. Esto quiere decir que las leyes se deben aplicar a todos de manera justa, independientemente de su posición económica, social o cultural. También tenemos como cuarto punto la independencia judicial, en donde el Poder Judicial debe ser independiente y garantizar que las leyes se apliquen correctamente. Como quinto punto, tenemos la protección de derechos. La Constitución del Ecuador reconoce y protege los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Y como último punto tenemos el Estado Social de Derecho, en donde el Estado ecuatoriano busca garantizar el acceso a los servicios básicos y a la satisfacción de necesidades fundamentales para todos los ciudadanos. Dentro del Estado de Derecho del Ecuador tenemos uno muy importante, que es el Estado constitucional. El Estado constitucional es aquel en el que donde la Constitución es una forma suprema que establece límites al poder y también garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos. Si lo vemos desde un proceso histórico, en la actualidad tenemos tres formas de Estado, que son el Estado sobre el derecho, que vendría siendo el Estado absoluto, el Estado de derecho y el Estado de derechos en conjunto. Tenemos características de este tipo de Estado y como primera característica tenemos la supremacía constitucional. Esta característica nos dice que la Constitución es una forma jurídica y fundamental a la que deben ajuntarse todas las leyes y actos de nuestro país. Tenemos la separación de poderes, en donde los poderes como el legislativo, ejecutivo y judicial son independientes y se controlan mutuamente para evitar la concentración de poder en uno solo. Después tenemos la protección de los derechos fundamentales, en donde la Constitución reconoce y garantiza los derechos y las libertades de las personas,
Claro está, sin discriminación, que es un punto muy importante. También tenemos el control de la constitucionalidad. En esta característica nos dice que existen mecanismos para verificar que las leyes y decisiones públicas se cumplan. Además de que a menudo, a través de tribunales y constituciones, hacen cumplir esta ley. Tenemos la participación democrática, que es donde el poder se emana desde el pueblo y se ejerce dentro de los límites establecidos por la Constitución. O sea, quiere decir que aunque el pueblo tiene poder, no se puede exceder más allá de lo que la Constitución permite. También por último tenemos el Estado de Derecho como tal. Entonces, en esta característica, todas las autoridades deben estar sometidas al imperio de la ley y no deben actuar arbitrariamente a su conveniencia, cosa que en estos tiempos es muy difícil de controlar. Poderes del Estado en Ecuador. En Ecuador, el Estado se organiza en 5 funciones: ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de participación ciudadana. Esta división, establecida en la Constitución de 2008, busca garantizar el equilibrio de poderes y una democracia participativa, donde la ciudadanía no solo elige, sino también controla y participa activamente. Tenemos la función legislativa, que es encargada de crear, modificar y de derogar leyes. También sus otras funciones desde posicionar al presidente o presidenta de la República, el control político a otras funciones, aprobar el presupuesto general del Estado, límites necesarios para evitar conflictos y proteger la nación. La función ejecutiva, que es representada por la presidenta o el presidente de la República, también se encarga de administrar al Estado mediante ministerios y secretarías, tiene gran poder de planificación estatal y actúa para generar apoyo por buena gestión. La función judicial es encargada de administrar justicia. Sus instituciones es Corte Nacional de Justicia, Cortes Provinciales y Tribunales y Jueces. Tenemos la función de transparencia y control social, nuevo poder creado en la Constitución de 2008. Su objetivo es fiscalizar el poder público con participación ciudadana. Sus entidades es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado, superintendencias, elige autoridades clave y controla los otros poderes. Aún tiene debilidades por su reciente implementación. La función electoral organiza elecciones y garantiza el derecho al sufragio. Sus entidades es el Consejo Nacional Electoral, que es el CNE, el TCE, que significa Tribunal Contencioso Electoral. También promueve democracia directa, aunque solo activamente en elecciones. También tenemos como conclusión de que los 5 poderes del Estado garantizan la democracia, equilibrio y participación. La división de funciones evita abusos y fortalece la institucionalidad. Es clave una ciudadanía activa y consciente para que estos poderes funcionen correctamente. Gracias. A continuación vamos a hablar del sistema democrático en el Ecuador. El Ecuador se define como una república democrática, soberana, independiente, unitaria, intelectual, plurinacional y laica. Según el artículo 1 de la Constitución del 2008, adopta un modelo de democracia que combina la participación directa y la representación, buscando una inclusión y equilibrio en el poder desde 1830. El país ha tenido 11 constituciones, siendo la de Montecristi 2008 la más avanzada en cuanto a derechos y mecanismos de participación ciudadana. La estructura del poder estatal. La Constitución del 2008 innova el establecer 5 funciones del Estado, superando la división tradicional de 3 poderes. Esta amplificación busca fortalecer los controles democráticos y potenciar la participación ciudadana. Podemos encontrar la función ejecutiva, que lidera la administración pública y políticas nacionales, función legislativa, que crea leyes y fiscaliza el gobierno. También podemos encontrar la función judicial, que administra justicia, la función electoral, que garantiza procesos transparentes, y función de transparencia y control social, que promueve la participación y la lucha anticorrupción. Funciones ejecutivas y legislativas.
Aquí podemos encontrar las funciones ejecutivas, que consta con el presidente, vicepresidente, al ser elegidos por voto popular a cada 4 años. También el Palacio de Carondelet, sede del gobierno y centro de decisiones, y el rol clave que dirige la administración pública y define las políticas nacionales desde la economía hasta la seguridad. También encontramos la función legislativa, que constituye en la Asamblea Nacional, compuesta por 137 asambleístas, también electos por un periodo de 4 años, la estructura, que es unicameral, lo que agiliza el proceso legislativo, y también las atribuciones, que elabora y aprueba leyes, fiscaliza las acciones del Ejecutivo y nombra a ciertas autoridades de control. Función, Funciones judiciales, electoral y transparencia. Entre función judicial se encuentra integrada por la Corte Nacional de Justicia, tribunales y juzgados. Su misión es administrar justicia de acuerdo a la Constitución y las leyes, garantizando la independencia judicial y el debido proceso por todos los ciudadanos. Es el pilar de la legitimidad y en el país. Función electoral, constituida por el Consejo Nacional Electoral, o CNE, y el Tribunal Contencioso Electoral, el TSE, asegura la transparencia, imparcialidad y legitimidad de los procesos electorales, desde la inscripción de votantes hasta la proclamación de resultados del artículo 217 en la Constitución, que es vital para la voluntad propia. También encontramos la función de transparencia y control social, que está formada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Contraloría General del Estado. Su rol es promover la participación ciudadana, fomentar la rendición de cuentas y luchar por la corrupción en todas las esferas del Estado en el artículo 207 de la Constitución, que es clave para la ética pública. La democracia directa en el Ecuador. La Constitución del 2008 marca un antes y un después al ampliar los mecanismos de democracia directa. Este enfoque busca empoderar a la ciudadanía, permitiéndole incidir directamente en decisiones políticas y legislativas. El Ecuador se proporciona como un referente en América Latina en cuanto a la inclusión de la voz popular en la gobernanza. Podemos encontrar el referéndum, la consulta popular, el plebiscito, iniciativa popular normativa, la revocatoria del mandato y la silla vacía. Referéndum y consulta popular. El referéndum permite a la ciudadanía aprobar o desaprobar textos normativos, que constan en el artículo 104 de la Constitución. Como reformas constitucionales o leyes, es una herramienta poderosa para validar grandes cambios en el marco legal del país. Por otro lado, la consulta popular es la ciudadanía que proporciona y se pronuncia sobre los asuntos de interés nacional o local, que constan en el artículo 104 de la Constitución, sin alterar el texto legal directamente. Es un sondeo directo de la opinión pública sobre temas específicos. Otros mecanismos de participación se pueden encontrar como el plebiscito, un pronunciamiento popular sobre la gestión política de un gobernante o un tema específico de gran relevancia. Es una forma de evaluar el desempeño gubernamental o de tomar decisiones sobre asuntos estratégicos. También podemos encontrar la iniciativa popular normativa, que es los ciudadanos pueden proponer leyes con un respaldo del 0.25% del padrón electoral, que consta en el artículo 103 de la Constitución. Esto se empodera a la sociedad para impulsar su propia agenda legislativa llevando demandas directas al Parlamento. También la revocatoria del mandato, que permite destruir autoridades electas debido al artículo 105 de la Constitución si no cumples con sus promesas o desempeño. Es un mecanismo de control ciudadano para exigir rendición de cuentas y garantizar la idoneidad de los representantes. Y también podemos encontrar la silla vacía, que otorga a la ciudadanía el derecho a intervenir en sesiones de gobiernos autónomos en el artículo 101 de la Constitución, que permite a los ciudadanos sentarse en la mesa de decisiones locales expresando directamente sus preocupaciones y propuestas. Encontramos desafíos y perspectivas. Ecuador ha implementado 13 consultas populares del referéndum desde 1978. A pesar de los desafíos como politización de los procesos y la baja participación en algunos casos, la democracia directa se consolida por desafíos como la politización, riesgo en los mecanismos que sean usados como fines partidistas, desviando su objetivo de la participación genuina, baja participación, en algunas ocasiones la falta de interés o información puede llevar a una baja influencia de votaciones, la desinformación, que es la complejidad de los temas que puede tener dificultad para la ciudadanía en la toma de decisiones informadas. También podemos encontrar oportunidades como el empoderamiento ciudadano, que refuerza el rol ciudadano como acto clave de la decisión política. También la legitimación. Las decisiones que son las decisiones claves adoptadas por vía directa gozan de mayor respaldo popular, fortaleciendo la gobernabilidad. También encontramos la innovación democrática. Es cuando el Ecuador puede servir el modelo para otros países interesados en profundizar su sistema democrático. La democracia directa sigue siendo un pilar fundamental para la consolidación democrática del Ecuador, promoviendo una sociedad más activa y consciente de su poder.
Bueno, entonces, yo les hablaré brevemente de lo que son las democracias representativas y sus elementos constitutivos. Primero, debemos entender qué es la democracia representativa. Es una forma de gobierno donde el pueblo ejerce el poder a través de representantes elegidos. Es el sistema más común entre las sociedades actuales, ya que al ser tan grandes y tan complejas, no es posible que todas las personas participen políticamente. Entonces, para eso se eligen representantes. En lugar de eso, nosotros votamos por quienes nos van a representar en instituciones como la Asamblea Nacional y la Presidencia. Ok, ahora, las características de la democracia representativa. Entre sus características más importantes tenemos que, primero, los ciudadanos eligen gobernantes de forma libre, mediante elecciones libres. Segundo, existe el pluralismo político, lo que significa que diferentes partidos y pensamientos compiten y también conviven. Tercero, se garantizan las libertades individuales. Y por último, los poderes del Estado se controlan mutuamente a través de lo que se conoce como peso y contrapeso. Ahora, para los elementos de las democracias modernas existen 5, que serían el pluralismo, que significa la diversidad de ideas y asociaciones. La competencia, que son con reglas claras y posibilidad de alternancia. Las elecciones auténticas, libres, periódicas y transparentes. El constitucionalismo, que limita el poder con una constitución. Y finalmente, la satisfacción ciudadana, que mide si las personas confían en el sistema. Ahora. La democracia representativa permite que el pueblo participe a través de representantes, pero también exige instituciones fuertes, transparencia y una ciudadanía informada. Cuando estos elementos se respetan, la democracia se fortalece, pero si se rompen, se genera desconfianza y se debilita el sistema. Yo les voy a hablar sobre las democracias representativas. Son propias de las sociedades modernas y tienen 3 características. La sociedad elige representantes para que los gobiernen. Diferentes ideologías conviven en la sociedad y compiten para acceder al poder. Los ciudadanos pueden disfrutar de su propia vida en libertad, sin temor a que el Estado intervenga. En estas democracias el poder lo detentan gobernantes que se imponen pesos y contrapesos a sí mismos. El gobierno se ejerce respetando la libertad, la igualdad y la representación política. Libertad política, igualdad política y representación política. También existen los elementos constitutivos de la democracia moderna. En este apartado se aborda 5 elementos que, de acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en 2008, son característicos de la democracia moderna. El pluralismo, entendido como la diversidad ideológica de políticas y de asociaciones ciudadanas. La competencia política, entendida como las reglas del procedimiento electoral y la existencia de diversos centros de poder. Las elecciones auténticas como expresión de la voluntad de los ciudadanos. El constitucionalismo, entendido como la estructura normativa que limita el poder de la mayoría de gobernantes. La democracia electoral tiene bases más fuertes en la medida de que la ciudadanía se sienta satisfecha con el desempeño práctico de la misma. También es importante saber si la ciudadanía cree en el sistema en el que vive es una democracia o siente que el sistema se ha alejado demasiado de ese ideal y es una etiqueta. En general, la satisfacción con la democracia y la condición de democracia del sistema político son 2 temas importantes para entender el apoyo popular al tipo de régimen y sirven como base del compromiso ciudadano. Condición fundamental para la consolidación de la democracia. La satisfacción con el funcionamiento de la democracia es un indicador de apoyo al desempeño del régimen democrático. En otras palabras, es una medida de las evaluaciones que hacen las personas del régimen político. La satisfacción cae bajo el concepto de apoyo específico, definido a partir de su relación con la satisfacción de sus miembros con los resultados y el desempeño de las autoridades políticas del sistema al que pertenecen. Muy buenas noches, mi nombre es Yasu Castillo, estudio en la Universidad Técnica del Norte, asignatura Realidad Nacional. El día de hoy les vengo a hablar de 2 subtemas, que es el primer subtema, ideologías, el segundo, derecha, izquierda y centro. Primero vamos a empezar con el primer subtema, que es ideología. Se preguntarán, ¿qué es la ideología? Bueno, vamos a explicar un poco de eso. ¿Qué es una ideología?
Bueno, nos dice que según la Real Academia Española, nos dice que la ideología es una doctrina filosófica, que esta de aquí se centra en el estudio del origen de las ideas. Esta de aquí también es aplicada en la vida cotidiana para hacer referencia al conjunto de ideas fundamentales que marcan lo que es el pensamiento, la conducta de un individuo. Principales ideologías políticas en el Ecuador. En Ecuador, como en muchos países, hay diversas ideologías políticas que esta de aquí han influenciado a la historia y en la forma de gobernar. Las principales son, tenemos la primera, que es izquierda. Esta de aquí define la igualdad social, la justicia, la redistribución de la riqueza y un rol activo del Estado. Ejemplos de esta puede ser el socialismo, el comunismo, el progresismo, ya que en Ecuador ha estado representada por movimientos como el correísmo o también conocido más como la Revolución Ciudadana, que gobernó Rafael Correa. Tenemos el segundo, que es centro. Esta de aquí busca el equilibrio entre la intervención estatal y el mercado libre, promoviendo una economía mixta. Esta de aquí ha sido adoptada por algunos partidos que se presentan como moderadores. La última, que es derecha. Esta de aquí promueve el libre mercado, la propiedad privada, la reducción del Estado y el fortalecimiento del sector privado. Ejemplos sería el conservadurismo, el liberalismo clásico. En Ecuador, esta de aquí ha sido representada por partidos como el PSC o gobiernos como el de Guillermo Lasso. Estos de aquí marcan el rumbo de los gobiernos, sus políticas económicas, sociales y su relación con el pueblo. También influyen en lo que es la educación, la salud, la inversión extranjera, la protección ambiental y los derechos humanos. Importancia. Este de aquí permite a los ciudadanos tomar decisiones informadas, también ayuda a entender los planes de gobierno y sus consecuencias. Además de esto, fomenta el pensamiento crítico y la participación democrática. En conclusión, podemos decir que la ideología es una guía para así poder saber gobernar un país. La derecha define el libre mercado, la izquierda busca igualdad social con apoyo del Estado y el centro busca equilibrio. Para poder entender estas ideas, nos ayuda a elegir mejor y participar en la vida política del Ecuador. Gracias.